Saludos cordiales, Magíster. Mi nombre es Ana Paula Proaño y en este video hablaré sobre un tema muy importante en la historia del pensamiento económico, que es el socialismo científico. A lo largo del tiempo, muchas personas han buscado formas de construir una sociedad mucho más justa, sin tanta desigualdad entre ricos y pobres. Es así que el socialismo científico fue una respuesta ante esta necesidad. Esto se desarrolló durante el siglo XIX como una crítica profunda al sistema capitalista. Fue una corriente formulada principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels, dos pensadores alemanes que analizaron la historia de la humanidad y las condiciones de vida de los trabajadores en esa época. Ellos propusieron que para cambiar el mundo no basta solo con soñar con una sociedad ideal, como lo hacía el socialismo utópico, sino que era necesario comprender científicamente cómo funciona la sociedad actual y cómo ha evolucionado a través del tiempo. A diferencia de otros tipos de socialismos, el socialismo científico se basa en un estudio riguroso de la economía, la historia y sobre todo la lucha de clases. Es así que estas ideas no solo se quedaron plasmadas en libros, sino que también fueron parte para inspirar revoluciones, transformar países y de esta forma seguir influyendo en debates actuales sobre justicia social y derechos laborales. Ahora, dentro de los aspectos más importantes del socialismo científico, tenemos el materialismo histórico. El materialismo histórico es uno de los conceptos centrales de esta corriente social. Marx y Engels creían que para entender cómo funciona una sociedad, primero hay que estudiar cómo se producen y cómo se distribuyen los materiales para la subsistencia de la misma. Según esta teoría, la historia de la humanidad no se explica por grandes líderes o ideas abstractas, sino por las relaciones económicas que se mantienen entre las personas. Es decir, estas relaciones pueden cambiar con el tiempo. Los factores que predominan en estas relaciones cambian. Por ejemplo, en la Edad Media predominaba el feudalismo, donde los campesinos trabajaban para los señores feudales. Luego llegó el capitalismo, donde los trabajadores producen para los empresarios o para los capitalistas. Cada sistema económico lleva en sí mismo las semillas de una propia transformación, es decir, cada una tiene sus formas y sus relaciones para poder producir. El materialismo histórico es quien nos ayuda a ver qué sociedades y cómo cambian estas sociedades, ya que no cambian por casualidad, sino cambian por las teorías internas y su estructura económica y por los avances que existen en el tiempo. Otro aspecto importante es la teoría de la lucha de clases. Esta es una idea clave porque Marx y Engels decían que la historia de todas las sociedades es una historia de conflicto entre clases sociales muy opuestas. Habían los amos y los esclavos, los señores y los siervos, los burgueses y los proletarios. En el sistema capitalista, esta lucha se da entre la burguesía, que son todos los dueños de las fábricas, empresas, tierras, y el proletariado, que es la clase trabajadora. Los capitalistas se enriquecen gracias al trabajo de los obreros, pero no comparten con ellos las ganancias de manera justa, y aquí radica el problema. Esta relación es desigual y genera tensiones constantes. Así que, según el socialismo científico, solo cuando los trabajadores tomen conciencia de su situación, lo que se dice y se nombra conciencia de clase, podrán organizarse y luchar por una transformación mucho más profunda dentro del sistema. ¿Cómo es tan importante también dentro del socialismo científico la crítica al capitalismo? El socialismo científico es una crítica muy directa y muy estructural al sistema capitalista, ya que Marx describía al sistema capitalista como un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre, donde el trabajador crea un valor con esfuerzo, pero ese valor es apropiado en su mayoría por el capitalista. Además, el capitalismo genera otros problemas, como la alienación, que significa que el trabajador se siente desconectado del producto de su trabajo, como si fuera una máquina y no una persona. También se producen crisis económicas cíclicas, donde hay desempleo, quiebras y pobreza, a pesar de que se producen una gran cantidad de bienes, y esto se debe a que la riqueza no es repartida justamente. Para Marx, el capitalismo no podía durar para siempre. Sus propias contradicciones llevarían a su caída, dando paso a un sistema mucho más justo, que en este caso es el socialismo. Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta que las ideas del socialismo científico no se quedaron solamente en libros o en escritos, sino que no se quedó en una teoría, sino que a lo largo del siglo XX fueron quienes inspiraron a muchas revoluciones y movimientos sociales alrededor del mundo. El caso más emblemático fue la Revolución Rusa en 1917, donde este partido, dirigido por Lenin, aplicó las ideas de Marx para derrocar al régimen zarista y construir un Estado mucho más socialista. Esta revolución marcó el inicio de la Unión Soviética, el primer intento de aplicar el socialismo en un país entero. Además,
También existe otro ejemplo muy conocido que es la Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, así como en la fundación de la República Popular China con Mao Zedong. En América Latina, estas ideas marxistas también inspiraron movimientos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales que buscaban mayor igualdad y justicia para los trabajadores. Un ejemplo de ello es Venezuela. Sin embargo, en países latinoamericanos existe un poco una cultura económica un poco más mixta, ya que no existen países que tengan el socialismo puro dentro de sus estructuras económicas. Hoy en día, aunque muchos de esos regímenes han cambiado o han desaparecido, muchas personas siguen usando las herramientas del socialismo científico para generar soluciones ante los problemas de un capitalismo actual, ante problemas como desigualdad, desempleo o precarización laboral. Incluso existen democracias modernas y partidos o movimientos que inspiran estas ideas para promover las reformas más justas en la economía. En definitiva, podemos decir que el socialismo científico fue mucho más que una teoría. Fue una forma completa y muy distinta de entender a la sociedad y a su historia. Fue un enfoque mucho más riguroso y crítico con respecto al capitalismo. Si bien es cierto, los sistemas socialistas no pueden subsistir en su estado puro, estos deben transformarse para poder generar una supervivencia fuerte dentro del método y la estructura económica. Aunque algunas de estas predicciones que realizó Marx no se han cumplido, sus conceptos siguen siendo muy útiles para analizar el mundo actual. Como por ejemplo, se investiga quién produce la riqueza, quién se queda, cómo se reparten y cómo logra una sociedad ser mucho más equitativa. Así que podemos decir que estudiar el socialismo científico es también una forma de cuestionar lo que ante los ojos del sistema capitalista es bastante normal y de pensar en alternativas para imaginar un mundo mucho más equitativo y que todas las personas puedan vivir con una dignidad plena.